Bueno, vea usted, parte de los resultados que ha dado el estado de prevención, tanto en Misco como también en Villanueva, son positivos, aplaudidos por los guatemaltecos. Y es que el presidente de la República, el doctor Alejandro Yamatei, en conferencia de prensa dio a conocer que los resultados se llevan, pues ya al quinto día, son extraordinarios. El estado de prevención ha tenido sus frutos. En Villanueva, según cifras oficiales, han sido 117 viviendas allanadas, 31 personas aprehendidas, 912 denuncias recibidas y más de 15,000 quetzales en efectivo incautado durante el operativo, que es parte del dinero de este crimen organizado y de las extorsiones. Entre los detenidos hay personas señaladas de extorsión y se ha logrado el decomiso de celulares, droga, armas de fuego y vehículos con y sin documentos. El mandatario resaltó que durante este lunes no se registró ningún asesinato dentro del departamento de Guatemala. Y es que hay 0 homicidios en los 2 municipios del estado de prevención. Podríamos estar hablando específicamente de resultados nunca antes vistos en historia. Para ello está con nosotros el licenciado Julio Rivera Clavería, analista en seguridad y justicia. Licenciado, cuando hablamos de resultados positivos, hablamos de resultados del estado de prevención, tanto en la operación 1, Misco y Zacatepeques, como en la operación 2, en Villanueva. 0 homicidios, 0 ataques armados, y es decir, incautaciones, golpe a las estructuras criminales y sobre todo allanamientos con resultados extraordinarios. Vea, yo creo que es oportuno hacerle un planteamiento al pueblo de Guatemala, y es que efectivamente estamos viendo resultados en este tipo de operativos en el que se coordina el trabajo entre las fuerzas de seguridad pública, Ejército de Guatemala, Policía Nacional Civil y el Ministerio Público, que es el ente encargado de la investigación criminal. Y qué bueno que el presidente de la República, el doctor Yamatei, esté dando a conocer los éxitos que se han tenido en ambos operativos, porque esto va en beneficio de la propia población, y los guatemaltecos tenemos que aprender a apoyar aquellos actos y aquellos hechos en los que nosotros sabemos positivamente que el resultado va a ser bueno para los pobladores, y hoy estos operativos así lo demuestran. Desde luego, no todo es miel sobre hojuelas, porque también el presidente está siendo sujeto de ataques en las redes sociales, lo que es una barbaridad, porque primero tiene muy pocos días de haber llegado a la presidencia, pero en segundo lugar, porque desgraciadamente, Axel, las redes sociales en Guatemala y en muchos lados del mundo están también manejadas por perfiles anónimos, individuales o en grupo. Y falsos, a la vez. Por eso, la información completamente es totalmente falsa. Y todo lo que en estas se trata de promover son rumores, o son lo que se conoce en inglés como fake news, o sea, noticias falsas, que al final, como no hay ningún control, algunos pobladores empiezan a creerlos. Y en ese sentido, el llamado tiene que ser a los guatemaltecos para que no nos dejemos sorprender. El gobierno está haciendo su parte, y démosle al presidente el tiempo que necesita para poder mejorar su trabajo en el gobierno. Por un lado, están operando criminalmente, es decir, los operativos que se están llevando a cabo ya están dando resultados. Por otro lado, hay hallazgos de corrupción en algunos ministerios y tendrán que ponerse a disposición del Ministerio Público. Pero el problema es que todas estas personas que han manejado de alguna manera actos de corrupción al interno de gobierno, o que han manejado o que están directamente relacionados con la criminalidad organizada, tienen nexos o forma parte, son los que comienzan a invertir dinero a través de bandas criminales que manejan falsos perfiles o falsos grupos de perfiles, que son los que transmiten estas falsas noticias o estos rumores. Ahora yo le pregunto algo. Hace 3 semanas, para no ir muy lejos, hace 3 semanas, las noticias en la mañana y en la tarde eran ataques armados. 3 a 4 ataques armados contra pilotos, contra tenderos. Existían muertos, heridos, era pues un pánico. Los guatemaltecos estaban de rodillas prácticamente, en Misco, en Zacatepeques y en Villanueva. Sí. Después de los 2 estados de prevención, dígame en qué momento se han activado las pandillas. No. Para nada. No. Entonces yo le digo, ¿qué quiere la gente entonces? Yo creo que la gente quiere vivir en paz, vivir en tranquilidad. Y creo que prefieren un estado de prevención que les garantice la paz. Que les garantice la vida,
paz y tranquilidad y poder ir a su trabajo, a estar en la zozobra de subirse un bus y saber que ya no pueden regresar porque los han herido o porque los han matado. Yo creo que eso es bien importante entenderlo, pero quiero regresar al primer tema, al tema que yo le planteé, y son las falsas noticias, Axel. Es que el problema es que están utilizando las redes grupos criminales en lo individual, utilizando perfiles en lo individual o perfiles en grupo falsos para crear rumores, para propagar noticias falsas que afectan la presidencia de la República. Y no me parece, primero, no me parece justo, y segundo, es totalmente ilegal. Claro. Las propias plataformas de todos los medios de redes sociales están viendo qué hacen para detener a esta gente que se dedica a este tipo de actividades ilícitas dentro de las redes. Por lo tanto, el llamado es a los guatemaltecos: no crean todo lo que uno puede leer en las redes. Uno tiene que ser crítico, tiene que analizar, tiene que verificar, tiene que preguntar, porque ahí se maneja mucha desinformación que desgraciadamente afecta al guatemalteco, porque muchas veces lo creen, y lo cual no es bueno ni es sano para un pueblo, menos para un gobierno que está empezando su labor en gobierno. Y que está empezando bien. Y que está empezando bien. Tenemos unos resultados, vea usted, por parte ya de estos principales días del estado de prevención, y son precisamente estos: 117 allanamientos, 31 aprehendidos, 912 denuncias, incautación de celulares, droga, documentación, armas, vehículos, más de 15,000 quetzales. Estamos hablando en solo 5 días. Licenciado Clavería. Sí. 0 homicidios y estos grandes resultados. Sí. 24 horas de seguridad combinada. Pero entonces apoyemos al gobierno, apoyemos al presidente de la República. Está haciendo un esfuerzo grande y esos esfuerzos hay que apuntalarlos. Y nosotros, como gente del pueblo, gente que vive en las áreas populares o en las áreas medias de este país, tenemos que apuntalar, porque lo que queremos es trabajar en paz. Yo quiero subirme a mi carro e irme en santa paz de Dios a mi casa sin que me pase absolutamente nada. ¿Usted quiere bajarse de un autobús con la misma paz con la que se subió? Es correcto, pero para eso tenemos que apoyar, porque si no apoyamos y estamos solamente criticando, la gente pierde la esperanza y pierde la fe en un gobierno que está empezando su trabajo bien, y un presidente que está poniendo orden. Clamaron justicia, clamaron seguridad, y acá está. Veamos la segunda presentación, escuchemos y veamos. Dice que se localizaron uniformes, es decir, los criminales tenían uniformes de la Policía Nacional Civil. ¿Cuántos operativos no harían en horas de la madrugada y noche de manera ilegal? ¿Cuántos allanamientos no harían estas personas de manera ilegal para entrar a robar? Lo sabemos, existen esas bandas criminales desarticuladas, gracias a Dios. Muñecos, vea usted, utilizados para ritos satánicos. ¿Cuántas casas de guatemaltecos en Villanueva y en Misco fueron abandonadas por sus propios propietarios porque los pandilleros las querían utilizar para guaridas y hacer esta clase de ritos satánicos que tenían a los guatemaltecos de Villanueva, Misco y Zacatepeques totalmente asustados, con pánico? Bueno, hoy las cosas apuntan a que va a cambiar y que el esfuerzo que se está haciendo, y el esfuerzo que está haciendo el gobierno a través del Ministerio de Gobernación, dirigido por el ministro de Gobernación y el presidente de la República, está dando sus frutos. Yo creo que esto es aplaudible. Y de verdad, miren, yo le pido al pueblo de Guatemala que haga un esfuerzo por entender el trabajo que se está haciendo. No es fácil, es un trabajo que no solo lleva tiempo, consume energías de los elementos de policía y del ejército, sino también presupuesto. Claro, inversión. Y todo eso va en beneficio de la propia población. Veamos esto, licenciado Clavería. Recuperación de espacios. Si nos damos cuenta cuántas casas estaban con las insignias de las maras de 18 MS-13, ¿sí? Territorio disputado, obviamente con sangre, pero ahí está. Ahora están recuperados esos espacios, donde no se podía ni caminar, no se podía ingresar, habían casas abandonadas. Estamos viendo que las familias tuvieron que buscar otro lugar donde vivir porque ya la delincuencia era demasiado, extorsiones todos los días. Acá está el resultado, ¿eh? Recuperación de espacios en tan solo 5 días. Eso habla muy bien de la operación.
Claro, yo creo que sí. Yo comparto su criterio y espero que el pueblo de Guatemala, al igual que nosotros se lo estamos haciendo saber a través de TN23, ustedes tomen conciencia de la importancia que es de vivir en paz y tranquilidad. Y eso, la única forma como se puede lograr es con un trabajo efectivo de la Policía Nacional, del Ejército y del Ministerio Público. Y de hecho los resultados también lo tenemos en la siguiente diapositiva, la incautación de drogas, vea usted. Acabamos de observar la incautación de drogas al narcomenudeo, si usted lo quiere ver así, armas de fuego en varias viviendas de Villanueva. Y ayer por la tarde, una aeronave, un jet, con más de casi 1.700 kilos de cocaína. A eso vamos. El combate es frontal. Se está haciendo un estado de prevención en Villanueva, pero no se descuida Misco y Zacatepeques. Pero tampoco las fronteras ni las aduanas. Pero por eso, Axel, también los guatemaltecos tienen que saber que así como el presidente está haciendo un esfuerzo para que estos operativos sean muy exitosos, también así va a tener bandas criminales que utilizan las redes sociales en lo individual o en para grupo, desorientar. Para ir creando noticias falsas y hacer que los éxitos que está teniendo el gobierno en estos momentos no se vean de la manera tan clara como se está viendo hoy por hoy. Vea, los de Misco aseguran que han disminuido la presencia delincuencial. No hay ataques armados a la Ruta 22. En Villanueva ya no hay ataques entre pandillas en estos días, por ejemplo, para poder pelear territorio. De hecho, en la siguiente diapositiva vamos a ver las viviendas recuperadas en tan solo 5 días. Y acá están. Viviendas que eran utilizadas por las pandillas, por crimen organizado. Echaron a los propietarios, huyeron. Y vea usted, acá está parte de las viviendas recuperadas y también de las personas capturadas, integrantes de grupos de extorsionistas, que no solo era uno ni dos, eran 4 a 5 grupos que operaban en el mismo sector, licenciado. Sí, yo creo, por eso yo le digo, yo aplaudo este tipo de operativos, espero que prosigan en la medida de las posibilidades del Ministerio de Gobernación, el Ejército y el Ministerio Público, pero que nos den satisfactores a todos los guatemaltecos como lo han venido haciendo, porque al final todos somos beneficiados cuando los niveles de criminalidad y de violencia bajan. Claro. Todos, absolutamente todos somos beneficiados. Veamos lo más reciente, licenciado Clavería. Lo que ha sucedido en Petén. Estamos hablando de más de 1.900. Estamos hablando de más de 1.900 quetzales en droga. 1.900.000. Estamos hablando, perdón. Y estamos observando la incautación de 12 fusiles de grueso calibre, fusiles de asalto, 7 vehículos, un jet privado en perfectas condiciones, que era el utilizado para trasladar droga. Y estamos hablando de la región del norte. Si la producción nos lo permite, podemos observar ya las imágenes de esta incautación grande. Estamos hablando del operativo entre fuerzas combinadas del Ejército de Guatemala, Fuerza Aérea Guatemalteca, Fuerza Aérea, las fuerzas de tarea de tierra y también los fiscales del Ministerio Público y antinarcóticos de la Policía Nacional Civil. Un trabajo en conjunto que solo se logra si se coordina muy bien. Y de hecho, acá está, vea usted, parte de los resultados. Y vamos a observar en este momento el gran golpe al narcotráfico en el 2020, que son estos más de 1.700 kilos de cocaína. Esos son millones de dólares. Mire, este es el jet. Si se da cuenta usted, el narcotráfico se da el lujo de traer esas aeronaves, violar cielo guatemalteco y llegar hasta este punto para trasladar la droga en grandes cantidades a México. Este es un trabajo táctico policial y militar. Es un trabajo combinado. Es correcto. Bueno, los radares de la Fuerza Aérea, los que detectaron en dónde bajó el jet, y las fuerzas de tarea de tierra inmediatamente coparon el avión, logró irse la gente, pero hicieron el decomiso de todo. Por lo tanto, sí, drogas, armas, vehículos, avión, etcétera. Por lo tanto, es un operativo exitoso y que como usted muy bien lo plantea, ojalá que sigamos haciéndolos de esta manera, porque Guatemala no se puede convertir en uno de los graves problemas que provoca el narcotráfico. No es solo el trasiego o el depósito en el país, es que el consumo también se incrementa entre los jóvenes. Claro, porque ahora ya no solo somos país de tránsito, sino que por lo tanto esto tenemos que pararlo y evitarlo y contenerlo al precio que sea, pero hacerlo, porque al final le estamos favoreciendo el futuro de los jóvenes de este país. Ahora dígame algo, Misco, Zacatepeques, Villanueva,
Tránsito e incautaciones, decomisos, desarticulación de estructuras, recuperación de espacios, allanamientos, capturas, 0 homicidios, 0 ataques armados en estos sectores. Si bien es cierto, han resultado algunos, ya lo decía el presidente de la República, pero son ajenos al centro donde se está coordinando la operación y aparte de eso, son de otra índole, no delincuencia común. Aparte de eso, usted hablaba al inicio también de los hallazgos importantes en ciertos ministerios que el presidente en sus primeros días de funciones lo está revelando, lo está demostrando. Y yo creo que es bueno que lo haga porque al final los guatemaltecos lo que queremos es que se combata fuertemente la corrupción. Porque la corrupción es un mal endémico que lo único que hace es empobrecer más al pueblo, porque muchos de los recursos que pudieran llegar a los niños, a los enfermos o a los guatemaltecos en términos generales se van a los bolsillos de algunos malos funcionarios. Y yo creo que el presidente en ese sentido está claro y ojalá que ese trabajo que está haciendo siga en el tema de corrupción mejorando y siga fortaleciéndose para que veamos tras las rejas aquellos funcionarios, aquellos malos funcionarios que se dedican a saquear los recursos del Estado. ¿Qué opinión se merece, licenciado Clavería, cuando hablamos, usted que ha visto gobiernos entrar, gobiernos salir? ¿Quiénes inician con el pie derecho? ¿Quiénes inician con el pie izquierdo? ¿Quiénes inician con los dos pies al frente de lucha frontal? Analicemos los últimos gobiernos. Este gobierno entró de lleno a la lucha frontal. No se esperó a analizar nada. Yo creo que el presidente tiene claridad en el sentido... Sabe lo que está haciendo. En el sentido de que efectivamente sabe qué es lo que está afectando a la población guatemalteca y los resultados que necesita prontamente para que el país se enrumbe hacia un mejor futuro. Y eso pasa por combatir la violencia y la inseguridad y por combatir la corrupción. Esos dos elementos que él sopesó y entendió que es necesario entrarles a combatirlos fuertemente son una necesidad urgente para poder cambiar el país y llevarlo hacia un mejor futuro sobre la base de la reestructuración también de estos ministerios y de estas áreas que son tan complicadas y difíciles en el país, y el esfuerzo lo está haciendo. Claro, y es que ¿cómo podemos obviar definitivamente decir que no hay presupuesto cuando el presupuesto se desviaba a otras plazas que no existían, por ejemplo, o gastar 3-4 veces más del valor del pan? Es otra de las situaciones que donde quedamos. Usted no puede gastarse los recursos del Estado de una manera discrecional. Tiene que entender que ese dinero sirve para proteger a los guatemaltecos, para alimentar a niños guatemaltecos o para educar a los niños guatemaltecos y darles salud a niños guatemaltecos. Ya lo decía también el presidente, que encontraron algunas bodegas con más de 14,000 escritorios, casi 20,000 escritorios. Pues hay que sacarlos. ¿Y cuántas comunidades no vimos durante estos años que recibían clases en el suelo? Es correcto. Entonces, son situaciones, como le decía, en estos primeros días de gobierno nos hemos dado cuenta de muchas cosas. Tal vez los guatemaltecos tenían una venda en los ojos, no lograban observar lo que realmente pasaba, pero ahora se las están quitando. Y aún así existen grupos paralelos atacando las buenas acciones, los buenos resultados. Pero usted tiene que entenderlo, y los guatemaltecos también lo tenemos que entender, de que esos ataques que está sufriendo el presidente en estos momentos en las redes sociales son producto de las acciones que él está tomando en el combate a la violencia y la criminalidad. En conformidad de los delincuentes. Y a la corrupción, y son parte de la estrategia del crimen organizado incrustado en las redes sociales con perfiles falsos de todo tipo. Y eso es parte de lo que hay que revisar en el futuro, porque el ciberespacio es un espacio público, efectivamente, pero tiene que también ser controlado para que efectivamente no se produzcan hechos criminales y delictivos dentro de las propias redes sociales. Imagínense, decían unos comentarios en las redes sociales de Villanueva, eran las 8 de la noche y todos tenemos que estar adentro, porque era el momento más peligroso de caminar por la colonia Lioto, otros más, como el Búcaro, por el Búcaro y todo eso. Ahora resulta que con la presencia policial hasta los niños salen a jugar a la calle. Eso es lo que el guatemalteco estaba clamando, eso es ganancia. Eso ya es ganancia, Axel. Y eso lo tenemos que aplaudir. Porque todo eso se ha perdido.
y se ha perdido precisamente por la inseguridad en que se vive. Los guatemaltecos estamos acostumbrados a vivir entre rejas. Claro. Porque todo el mundo tiene que ir poniendo puertas de metal, rejas y cuanta cosa existe para Incluso protegerse. las colonias circuito cerrado. Todo mundo. Cerrar cuadras. ¿Por qué? Es Porque correcto. ya temen. ¿Sí? Temen definitivamente. ¿Sí? La policía privada que uno contrata muchas veces no es suficiente. Les roban sus armas. Es correcto. Los intimidan, los amenazan. Los pilotos que madrugan para poder prestar el servicio colectivo tienen que ver de qué manera evitan la muerte, sí, pagando 4 veces la extorsión. No, eso se tenía que acabar, licenciado. Sí. Y lo dijo el presidente de la República en la campaña y lo está cumpliendo. Por eso sí, le decía, no es como los anteriores gobiernos, está entrando y de frente y está cumpliendo los primeros días. Está haciendo, primero está haciendo el trabajo que prometió, pero segundo está cumpliendo como presidente. Esa es una función del presidente de la República. La seguridad de los guatemaltecos. Y lo está haciendo, pues, creo yo, de una buena manera. Conclusiones, licenciado Clavería. Vea, lo vimos en Misco, lo vimos en Zacatepec, lo vemos en Villanueva. ¿Qué más falta? No crean en las redes sociales absolutamente todo lo que se dice. Son noticias falsas, son rumores que lo único que tratan es desprestigiar buenas acciones, como se demuestra hoy, las acciones de gobierno tratándolas de demeritarlas a través de WhatsApp o a través de las redes sociales, cuentas falsas, etcétera, falsas, que no dicen absolutamente nada más que mentiras. Por lo tanto, eso es bien importante que los guatemaltecos lo sepan. Y en segundo lugar, seguir apoyando al presidente de la República, porque miren, si él quiere hacer un buen esfuerzo por cambiar el país, por mejorar la seguridad del país y por combatir la corrupción, pues hay que apoyarlo. Definitivamente. Licenciado, termino con esto. ¿Se recuerda usted cuando inició el estado de prevención en Misco? Nosotros lo analizamos acá, lo platicábamos y dijimos, Villanueva llama, Villanueva quiere esto también en su comunidad. Llegó a su comunidad. Ahora la zona 18 está llamando que quiere esto en su comunidad. ¿Y va a llegar? Pues Tenga la certeza que va a llegar. Y lo hemos visto también. Misco Zacatepec ya no está en estado de prevención, pero la seguridad continúa. Se mantiene el refuerzo de las fuerzas de seguridad. Villanueva va a hacer lo mismo. Ahora vamos a recuperar más espacios, dijo el presidente. Así es. Bueno, se vendrá zona 18, Pinula, Santa Catarina, Pinula, vendrá Xela, vendrá Reu, otros departamentos, porque la seguridad nacional es prioridad de todos. Así es. Bien, vamos a la pausa. Gracias, licenciado Clavería. Para servirles. Regresamos con